Bueno, hola, ¿cómo están? Continuamos, estoy grabando desde otra cámara, desde la cámara, no del celular, sino desde la PC, porque la idea sería ya ahí utilizar la aplicación Zoom, sobre todo para el tema de compartir pantalla, ¿sí? Poder ir trabajando sobre la diapositiva. Así que bueno, sí, creo que estaba, total, tampoco es tan importante me ver a mí, así que va a aparecer la imagen a un costado. El único tema a veces el audio se puede perder un poquito, pero bueno, ahí será cosa de en el último caso utilizar un auricular, sobre todo si están trabajando desde el celu, ¿sí? Pero bueno, está bueno porque me parece que pueden ahí seguir de la diapositiva, ¿sí? Bien. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Bien. ¿Se acuerdan que nosotros estuvimos trabajando sobre ¿sí? La presidencia de Frondizi, ¿sí? El plan desarrollista, y vamos rápidamente con esta, y acá hay algunas preguntas, así que vamos a ver si podemos hacer estas dos, ¿sí? Tengo unos 25 minutitos, así ya terminamos este tema. Ahí va. Bien. Vi el mensaje de Naturales, ¿sí? Mandó un mensaje, ahora después lo voy a contestar mañana. A ver. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del plan desarrollista? Sí, ese plan que tenía que ver con una de las teorías que nosotros hablamos de Previch, ¿sí? Frondizi la lleva en el caso argentino, hablamos también del tema de que se aplica en Brasil, con la presidencia de Kubitschek. Pero dijimos que ese plan tiene algunos logros, pero también tiene algunas dificultades, y ahí es donde Frondizi decide cambiar de plan económico, ¿sí? Y se vuelve un plan más de estabilización. No eran nuevos en Argentina, el plan de estabilización. Claro, porque nosotros ya lo trabajamos con Perón, ¿se acuerdan? El año pasado. Digamos, ese nombre, plan de estabilización, se va a repetir en distintas oportunidades, ¿sí? Ha sido referencia como un plan más de orientación, si quiere, liberal, en lo económico, eh, bueno, ahí va a decir algunas características, un plan más de orientación liberal, ¿sí? No recuerdo si yo había explicado ya lo de Stop and Go, y eso es importante ahí. Claro, no. Después vamos a retomar lo del plan de estabilidad en sí, en qué consiste, pero ya con que tengan la idea que es un plan liberal, que busca restringir el gasto público, con eso más o menos por ahora estaríamos. Fíjate que en esta diapositiva acá vamos a ampliar un poquito más ese concepto, porque en realidad esta idea del plan de estabilización se va a reiterar en distintas etapas de la Argentina, con distintos presidentes, ¿sí? Entonces Frondizi deja de lado ese plan de orientación desarrollista e introduce un plan más clásico liberal en materia de política económica, ¿sí? De hecho, cambia el ministro de Economía, asume un nombre que lo vamos a escuchar, digamos, en los 60, en los 90, ¿sí? En la década de 1990, que es Alzogaray, ¿sí? Álvaro Alzogaray, fue como un personaje importante del liberalismo económico, ¿sí? Frondizi lo convoca. Era un plan de estabilización, generalmente esos planes de estabilización, salvo el de Perón, distintos planes de estabilización fueron impulsados por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Esto lo vimos en los dos quintos. A cambio, generalmente era ese plan a aplicar era un plan de estabilización, de orientación liberal, a cambio de las cuotas, ¿sí? Que eran los préstamos que otorgaba el fondo. En este caso, bueno, consiste en la eliminación de las regulaciones estatales, como por ejemplo los derechos aduaneros, ¿sí? Y el tema de la orientación ahí ya la señalé, ¿sí? Fíjense que hablo de eliminación de regulaciones estatales, ¿sí? Como por ejemplo los derechos de aduana, es decir, obviamente el país no que se vuelve, digamos, el país que no es que se vuelve liberal totalmente, porque no, porque Argentina en Argentina estaba establecida todavía, continuaba, ¿se acuerdan? La industria por sustitución de importaciones que había surgido en el 30, y en líneas generales el ICI en Argentina,
se aplicaba en un contexto de protección. Ahora, dentro de ese marco general de protección, algunos eran más partidarios de ir borrando, tipo, bueno, borrar, porque no es que sea en todos los rubros proteccionistas o en todos los rubros liberal, ¿no? Realmente es por rubro, ¿no? Lo que sí, obviamente, si vos tenés 10 rubros de la economía y 9 los tenés protegidos y 2 los tenés abiertos, bueno, vas a decir que es un país proteccionista, por más que digas, bueno, pero estos 2, bueno, son 2, ¿sí? También pasa al contrario, si vos sobre 50 actividades de la economía tenés 40 abiertas, de libre circulación de productos, bueno, vas a decir que sos liberal, por más que haya 10 que, no que estás protegiendo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, la Argentina en líneas generales, desde el 30, 40, 50, 60, va a ser un país que tiende a ser un modelo proteccionista. Pero es verdad que vienen momentos, como por ejemplo este, con Alzogaray, donde él intenta como comenzar a quitar esas regulaciones, ¿sí? Entonces, por eso dice eliminación, no es que obviamente quita toda, tampoco es muy difícil eso, hacer como de una, quitar todas de golpe, todas las actividades, ¿no? Pero bueno, yo voy a decir que vos sos liberal si asumiste como ministro de Economía y empezaste a quitar regulaciones de una actividad, de otra, y bueno, sos liberal, ¿sí? Entonces, ¿qué fue el caso de Alzogaray? Sin embargo, la Argentina sigue en un marco general de proteccionismo porque la Argentina estaba como muy protegida desde el punto de vista comercial. Sí, es verdad que a lo que él hizo fue comenzar a quitar en parte. Por eso hablamos de una orientación liberal. Obviamente los logros tenían que ver con una reducción del déficit fiscal, estabilización del tipo de cambio, ¿sí? La baja en la tasa de inflación anual, ¿sí? ¿Se acuerdan que Perón también había hecho el plan de estabilización con el objetivo de frenar la inflación, que era un problema? ¿Sí? Y el fortalecimiento de la posición de reservas internacionales en el Banco Central. Las deficiencias tienen que ver, obviamente después esto en el tema del stop and go lo vamos a explicar bien, ¿no? Cómo funcionaría el plan de estabilización. Como que tiro las medidas, ¿sí? Para que se lo aprendan de memoria, pero yo después lo voy a explicar cómo funcionaría. Obviamente una de las cuestiones tiene que ver con frenar la demanda, ¿sí? Frenar la demanda. En ese freno de la demanda, obviamente una de las deficiencias va a ser que el salario real, no el nominal, sino el salario real, que es lo que yo expliqué el año pasado en el plan peronista, cae, y con lo cual también tengo una reducción de la participación de los asalariados, ¿sí? Acá reducción de la participación de los asalariados en la distribución del ingreso. Esa famosa torta de la cual siempre hablamos, ¿sí? Al caer el poder de consumo de la clase trabajadora, eso no se fuma, sino que esa parte, esas porciones de torta que ya no van para el sector trabajador, va para el capital. La introducción del plan de estabilización, tuvo un efecto político. El efecto político fue la ruptura de la Unión Cívica Radical Intransigente, que era la de Frondizi, con los sectores peronistas, ¿no? ¿Se acuerdan que estaba en esa alianza que dijimos que había hecho Perón con Frondizi? Que esa alianza se fundamentaba en alguna coincidencia en materia económica, que eso era el plan desarrollista, y también obviamente la cuestión más política, que era, bueno, levantar la proscripción. Bueno, con este plan liberal y después alguna otra cuestión que voy a mencionar desde el punto de vista político, esa alianza se rompe. Entonces acá con la fuerza política que se rompe es con el peronismo. Se rompe, digamos, se rompen las relaciones, ¿no? Y también con una corporación muy importante vinculada al peronismo, se la tienen que sacar a ustedes, ¿sí? Se rompe la relación, ¿sí? Obviamente tengan en cuenta esto que hablamos de la caída del salario real y de la reducción de la participación de los asalariados en la distribución del ingreso, ahí ya pueden sacar cuál es la corporación, ¿no? Y que además esa corporación estaba vinculada al peronismo. Desde el punto de vista del contexto externo, ¿sí? Desde el punto de vista del contexto externo, una cuestión muy importante, ¿sí? Tiene que ver con, es un hecho que obviamente no pasa en Argentina, pero tuvo influencia prácticamente mundial y muy fuerte en Latinoamérica, por ejemplo en Argentina, pero digamos, en todo el mundo, fue el triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? Generalmente se dice la revolución, ¿no? Cuando se dice la revolución así, se está hablando de lo que es de hecho en Cuba se dice la revolución,
que, bueno, les pregunto a usted, acá hay una serie de actividades, algunas voy a explicar. Esto ya, fíjate que es un paréntesis, que veníamos hablando de la Argentina, pero se da en el mismo momento de la presidencia de Frondizi y tiene mucha influencia a partir, digamos, no es que impacta solo en un año, sino de a partir de la Revolución Cubana, el impacto va a ser como a largo plazo en la Argentina. ¿Sí? Mínimo, 20 años, como que 20 años de influencia, esta revolución, como que lo que pasó en Cuba influyó en la Argentina como mínimo durante 20 años. ¿Sí? Sí que influenció a todos los 60 en la Argentina y a todos los 70 en la Argentina. Entonces le pregunto a ustedes que busquen el cuándo fue que triunfó esa revolución, ¿sí? Obviamente se da en el contexto de la presidencia de Frondizi. Cuba era, ¿sí? Estoy acá. ¿Sí? Cuba era en realidad una isla, ¿sí? Sería acá que tiene el mapa. Esto ya es Estados Unidos, ¿sí? Esto, acá está la Florida, Miami, la Florida, ¿sí? Y acá está Cuba, ¿sí? Esto es Centroamérica, esto sería el Caribe, las islas del Caribe, ¿sí? Cuba es la más grande. Fíjense que está muy cerquita de los Estados Unidos, ¿sí? Está Miami, la Florida acá, esto es Cuba. Cuba en realidad era un territorio, existía un dictador militar que gobernaba el país en una política exterior muy vinculada a los Estados Unidos, ¿sí? Estaba fuertemente aliado a los Estados Unidos. De hecho, Cuba era como bueno, el lugar donde los estadounidenses con cierto recurso económico iban a descansar y a pasarla bien, digamos, ¿sí? Como que era bueno ese lugar donde había juego, prostitución, eh, digamos, estaba como vinculado como a ese ambiente, y bueno, eran esos estadounidenses con recursos económicos que iban a la isla de Cuba, eh, y bueno, desde el punto de vista político existe una dictadura, ¿sí? Pero una dictadura con buenas relaciones con los Estados Unidos. Ahí se va gestando como un movimiento de oposición dentro de la isla, ¿sí? A Batista, al Fulgencio Batista, que era el dictador, ¿sí? Eh, pero de entrada, por eso dice objetivo político inicial, como con una política que hacía pie en el beneficio de los sectores populares y en alguna, digamos, en alguna postura, si se quiere, más autónoma en política exterior, pero no era un discurso muy anti-norteamericano, estaba como una postura, obviamente, que querían modificar las relaciones con los Estados Unidos porque veían que era muy independiente, pero no era como el eje. La cuestión era una política autónoma, ¿sí? Autónoma, cuando es autónoma, es anti-yankee, es autónoma, ¿sí? Puede ser obviamente Estados Unidos, pero de otro país también, era autónoma, ¿sí? No era como una cuestión como chocar contra los Estados Unidos. Quería cierta autonomía en política exterior y, digamos, de alguna manera, cierta mejora de los sectores populares. No se habla en ese instante ahí del comunismo ni de nada de eso, sino algo más, más populista, latinoamericano. Como para ustedes una idea, por algo ya vieron, es como más cercano al peronismo, que esa cuestión de, Perón no hablaba de comunismo, como haciendo pie los sectores populares, cierta autonomía en política exterior, digamos, como andaba por ahí la cuestión inicial, ¿no? Eh, que ese sería el objetivo político inicial, ¿no? La metodología ahí, al ser una dictadura, lo que se plantea es justamente una revolución, ¿sí? Digamos, un accionar por la fuerza de la toma del poder, ¿sí? Eso también estaba claro porque era una dictadura con cierto apoyo norteamericano. Eso se plantea como metodología una cuestión revolucionaria. Eh, que sobre todo estaba vinculada a buscar el apoyo. Hay como un primer intento eh, que fracasa de tomar el poder. Ahí, bueno, ahí es donde comienzan figuras muy conocidas, como por ejemplo, bueno, Fidel Castro, que era cubano, y era como este líder, si se quiere, de inicio, más de tipo populista, nacionalista, una cosa así, nacionalista no nazi,
nacionalista como más de mayor autonomía del país. Y ahí es donde conoce al Che Guevara, que era Ernesto Guevara, le decían Che porque era argentino, y los que en Latinoamérica decimos Che, que no somos argentinos, entonces decían Che, era un médico argentino. Eh, Se conocen, entonces, bueno, ahí Ernesto Guevara está pues, en distintos países de Latinoamérica, bueno, llega a Cuba, ahí conoce a Fidel, hay un primer intento de, entre ellos, obviamente con otras personas, tomar el poder, pero fracasan completamente, de hecho tienen que irse de Cuba. Pero ahí lo que plantean en un determinado momento es, bueno, regresar y a fines de los 50, regresar y volver a intentar la toma del poder. Y lo que ellos plantean era como buscar cierto apoyo en las regiones eh, más, más rurales de Cuba, ¿no? De obtener el apoyo del campesinado cubano. Y una vez que eso estuviera, avanzar, como que ir creando distintos focos revolucionarios hasta llegar a La Habana, que era la capital, ¿no? Como ir de afuera hacia adentro, ¿no? Hacia adentro de la capital. Como crear distintos focos revolucionarios, ganar el apoyo de la población rural y una vez que eso estaba sólido, avanzar sobre la capital. Ese segundo intento triunfa y llega a la revolución, y ahí triunfa la revolución, lo llamamos la revolución, que era la revolución cubana. Ahí es donde Fidel Castro, con el apoyo de Ernesto Guevara, comienzan a tomar estas medidas más de tipo nacionalista, populista, ¿sí? Y algunas de esas medidas comenzaban, por ejemplo, hablan de algunas nacionalizaciones, por ejemplo, ¿sí? De empresas. El tema es que muchas empresas eran norteamericanas. Cuba era como una dependencia de los Estados, una dependencia para lo que dije antes, de la prostitución, el alcohol, el juego norteamericano, para una empresa norteamericana también ahí. Bueno, Fidel decide nacionalizar algunas, ¿sí? Y algo decide también en relación a lo que es eh, no importa, ¿sí? Ahí choca con los Estados Unidos, ¿sí? Y ahí comienza la presión norteamericana, ¿no? Como que no le gusta este tinte más de cierta autonomía que impulsa Fidel Castro. Y comienza la presión norteamericana. En esa presión al gobierno triunfante de Fidel Castro, revolucionario, decide directamente apoyar a los sectores que eran antirrevolucionarios, ¿no? De hecho, muchos que estaban en la isla de Cuba, ¿sí? Que estaban cuando triunfa la revolución, se van como enfrente, ¿sí? Que sería esta zona que es la Florida. Como que ahí había mucho cubano antirrevolucionario. Eso se hacía hasta el día de hoy. Allá en esa zona hay muchísimo cubano recontra antirrevolución. Algunos deben quedar vivos y otros ya deben ser como generaciones posteriores, pero el punto común, además de ser cubanos, es que son totalmente anticastristas. Incluso a veces tienen las posturas como más duras o apoyan al gobierno norteamericano para que el gobierno norteamericano tome las posturas más duras contra la isla de Cuba. ¿Sí? Como las posturas más duras, vamos a hablar algunas que toma, pero generalmente son los que, incluso más que los propios estadounidenses, estos propios cubanos exiliados, son los que tienen una postura más antirrevolucionaria y apoyan a los gobiernos norteamericanos que tienen como un lenguaje más duro contra Cuba y la revolución. ¿Sí? Pasó con Trump, por ejemplo, ahora Trump tuvo, como volvió con ese discurso, Obama dijo, bueno, ya pasó mucho tiempo de esto, de lo que voy a explicar ahora. Pasó mucho tiempo, lo pasó ahora, tenemos que buscar tener buenas relaciones. Y ahí como entraron como a negociar. De hecho, creo que fue la primera vez que se permitió un avión norteamericano a Cuba o algo así. Bueno, cuando Trump dijo, no, yo sí gano las presidenciales, cancelo todos los acuerdos, tenemos que tener una postura dura, no negociar nada con ellos, no venderles nada, no comprarles nada, como que se arreglen ellos, tener una postura. Y generalmente ese tipo de discurso es más apoyado no solo por una parte norteamericana, sino también por esos cubanos que están en la Florida, que están en Miami,
que tiene una postura más antirrevolucionaria. Entonces, Estados Unidos en esos fines de los 50, principios de los 60, comienza a apoyar a esos cubanos anticastristas para darle asistencia de armas para que vayan a la isla y retomen otra vez el poder. Eso se intenta y fracasan. Con lo cual eso ya mostraba cierta solidez de la revolución. Ahí es donde sí, ya la relación se vuelve como muy chocante entre el gobierno cubano revolucionario y el gobierno norteamericano, ¿sí? Y donde Estados Unidos, ¿sí? Comienza la presión, y entonces Fidel, ahí con el Che Guevara, ¿sí? Miren la hora porque en 7 minutos me corta. Lo que hacen es, bueno, como comienzan a experimentar la presión del gobierno norteamericano, entonces dicen, bueno, ahora sí, retomo un tema muy importante del año pasado, que es la Guerra Fría, como que se estaban quedando aislados prácticamente de, imagínense lo que es tener a la potencia económica y política más grande del mundo en contra. Ahí sí es donde la revolución comienza a decir, bueno, si acá no vamos a tener buena relación, ¿qué me queda la otra? Es vincularme al bando soviético, ¿sí? Al bando comunista, es decir, formar parte del bloque, entre comillas, socialista, que en realidad era comunista, ¿sí? Que es la decisión ahí, digamos, a principios de los 60, sí, ya Fidel Castro comienza explícitamente, ¿sí? No solo hablar de autonomía, hablar de los sectores populares, sino ya también hace explícito esta idea de vincularse al bando comunista. Lo cual, bueno, se lleva a cabo, ¿sí? Va a participar de alianzas económicas, alianzas políticas con países comunistas. Ahí fue donde se terminó de romper la relación con los Estados Unidos, en un marco, piensa que estamos en la Guerra Fría, arrancando no, pero ya con la Guerra Fría viene en movimiento, ya estamos en los 60, la Guerra Fría de principios del 50, ¿sí? Y Estados Unidos tenía nada más ni nada menos que esto de los Estados Unidos enfrente de un país comunista. Esto además choca con esta idea de que, que la tienen hasta el día de hoy, que Estados Unidos en realidad es como la potencia que tiene que conducir toda América. Como que todo América, desde México hasta Tierra del Fuego, es un área que yo Estados Unidos tengo que controlar, ¿sí? Tengo que más o menos influenciar en mi beneficio, ¿sí? De hecho, lo que siempre se dice, ¿no? Que los Estados Unidos, de hecho, se dicen americanos, así de una, ¿no? Americanos, como bueno, como América soy yo. Digamos, no es Honduras, no es México, no es Cuba, no es Argentina, no es Bolivia, América soy yo, ¿no? Bueno, la región se tiene que mover de acuerdo a mi interés. Imagínense lo que es pensar la realidad de ese lado y que de repente una isla enfrente tuya se vuelca al comunismo y lo hace explícito, porque ahí ya Fidel sí, directamente esto decía, firma acuerdos con los líderes comunistas, acuerdos militares, acuerdos económicos, viaja uno, viaja el otro, ahí sí, digamos, se estrechan los lazos entre Cuba y la Unión Soviética comunista, todo el bloque soviético. Eso fue terrible para los Estados Unidos. Y ahí, bueno, algo que dijimos el año pasado, me acuerdo, no era una apuesta, era invadir el territorio, pero bueno, ahí ya te metías en lo que era la guerra, digamos, elevabas el porcentaje de ir a una guerra con la Unión Soviética, porque ellos ahí explícitamente dicen que hay una alianza con la Unión Soviética. Entonces lo que hacen es directamente bloquear la isla. ¿Qué es el bloqueo? Tienen que abrir este link y lo van a encontrar, ¿sí? Ahí lo explica. Pero en realidad lo que significaba es lo que adopta a partir de los 60, es el bloqueo de la isla. ¿Qué significa el bloqueo? Es ningún avión norteamericano viaja a Cuba, ningún producto norteamericano directo puede llegar a Cuba, ningún medicamento de Estados Unidos puede llegar a Cuba, por más obviamente que lo paguen, ni hablar de eso. Pero yo Estado le prohíbo a mis empresas venderle a Cuba, ¿sí? Ningún norteamericano puede viajar a Cuba,
¿sí? Y obviamente también implica lo otro. Ninguna empresa norteamericana puede comprar productos cubanos, ningún, digamos, ninguna empresa cubana puede venderle a Estados Unidos, es decir, ninguna empresa norteamericana puede comprar, ¿sí? Se prohíben obviamente todos los vuelos, ¿sí? No puede haber vuelos, no puede haber embarcaciones, ¿sí? Ya como bloquear la isla económicamente, ¿sí? Bloquear la isla económicamente, ¿sí? Porque una empresa norteamericana dice, bueno, ¿me sirve comprar el azúcar cubano? No, no puedes comprar azúcar cubano, ¿sí? Era como, obviamente para Cuba el mercado, como para todo el mundo, el mercado norteamericano es muy importante, porque hay mucha gente con plata que te puede comprar, y entonces, pero bueno, y Estados Unidos establece el bloqueo. El tema del bloqueo es central porque el bloqueo existe hasta hoy. De hecho, esto que yo que dije, el único más o menos aflojó fue Obama, pero más o menos en el año 2010, más o menos por ahí, que duró 2 años porque después vino Trump y lo voló. ¿Sí? Desde ese momento todo lo que dije antes continúa. ¿Sí? Eh, Incluso también buscaban la manera de Estados Unidos de eliminar triangulaciones. Por ejemplo, si Estados Unidos le vendía a México, que México no le vendiera, no sé, Estados Unidos le vendía a México un determinado producto que después México lo terminaba de elaborar y se lo vendía a Cuba, ¿sí? Ahí está triangulando, bueno, Estados Unidos también ahí podía bloquearlo. Decir, no, mira, si es para Cuba yo no te lo vendo, ¿sí? Vos necesitas este producto para elaborarlo y después vendérselo a Cuba. Si es así, yo no te lo vendo. Si es para otro país, sí. Para Cuba, no. Eh, entonces, cuando Fidel Castro gira hacia el socialismo, entre el comunismo, eh, se establece el bloqueo, que es lo que dura hasta el día de hoy, ¿sí? Y además, una cuestión muy importante es convoca, ¿sí? Si me quedan 2 minutos, convoca a la Organización de Estados Americanos, que era una organización internacional que reúne a los países americanos, y lo que propone es expulsar a Cuba de la OEA. Es como que, no sé, Estados Unidos llame a la ONU y quiere expulsar a un país. La OEA, la Organización de Estados Americanos, sí, en realidad la componen todos los países americanos, entonces Estados Unidos dice, bueno, llamo a todos los ministros de Relaciones Exteriores y yo voy a hacer una propuesta y la votamos. Bueno, acá hace la propuesta y dice, bueno, no, Cuba hay que expulsarla, porque tiene un sistema de partido único, no es una democracia, y la OEA no puede aceptar países no democráticos en su interior, así que propongo expulsar a Cuba. Fíjate cómo está buscando aislarlo desde lo económico, desde como que era fuera de la organización. Primera cuestión, bueno, el resultado va a ser favorable a los Estados Unidos, sale 14 a favor, le votan, ¿sí? 14 países votan la propuesta norteamericana favorablemente, 5 se abstienen y 2 se oponen. ¿Sí? Me parece que uno era la Argentina que se opuso a los Estados Unidos. No me acuerdo si se abstuvo o votó en contra directamente, ahí eso sí que no me acuerdo, pero no votó a favor. Pero la mayoría de los países de la región votaron expulsar a Cuba, los países latinoamericanos, votaron expulsar a otro país latinoamericano a propuesta de los Estados Unidos. Esto era todo un tema porque muchos países dicen, ¿cómo? Cuando estaba Batista, digamos, cuando en otras dictaduras Estados Unidos, latinoamericanas, que tenían en otras dictaduras latinoamericanas que tenían buena relación con los Estados Unidos, no dijo que era una dictadura. No propuso expulsarlo, y ahora sí. Entonces, bueno. Consecuencias, ¿sí? Ahí va súper rápido. Estoy ya sin tiempos. Consecuencias de la Revolución Cubana. El bloqueo existe hasta el día de hoy. Digamos, está prohibido viajar. De hecho, sí lo que se permite es, que ahora no sé si existe, bueno, pero en ese momento que los cubanos que se escapaban de la isla y pisaban suelo norteamericano, y obviamente no eran comunistas, digamos, como un beneficio se les daba a la ciudadanía norteamericana. Entonces eso era para como que toda la gente se quiera ir de la isla. Pero bueno, continúa así hasta el día de hoy. Consecuencias. El éxito de la vía armada. Esto influenció mucho en Latinoamérica. Primero, la idea de que la vía, digamos, ya era un ejemplo de que en Latinoamérica, eso que había propuesto Marx de la lucha para la toma del poder, ¿se acuerdan de Marx? Era posible. Ya había un ejemplo, pero era el de la Unión Soviética, que era otro continente. En el año 1917, es como que quedaba muy atrás y en otro continente. Acá había un ejemplo concreto y cercano, que era en la propia. Por eso influenció mucho en Latinoamérica.
porque era un mensaje para Bolivia, para Argentina, para Uruguay, que decir que era la vía armada. El otro ejemplo era China, pero también un país de Asia, como muy lejano, en la otra cultura. No, un propio país latinoamericano que a través de la revolución armada llegó al poder. Primera cuestión. Y en esta cuestión de la búsqueda de autonomía, por eso dice establecimiento de un modelo alternativo al propuesto por, digamos, como que en la región era por primera vez, no solo se había tomado el poder, sino que además se había establecido un modelo político y un modelo social y un modelo económico alternativo al norteamericano. Que eso ya no era algo que estaba escrito en los libros, sino que ya era una realidad que era el modelo cubano. ¿Sí? Es decir, y que incluso había logrado mantenerse en pie en una isla que prácticamente no tiene nada. Es decir, una isla, esto era un mensaje, ¿no? Para un montón de países que tenían más recursos económicos, como la Argentina, como, por ejemplo, la Argentina, decir, mira, una isla que no tiene práctica, no tiene nada, básicamente azúcar y algo más, habla de autonomía, habla de seguir una política soberana, ejerce políticas propias, ¿sí? No siguiendo lo que quiere Estados Unidos, y es una isla que no tiene nada y que Estados Unidos, encima no solo que no tiene nada, sino que Estados Unidos le juega en contra y se mantiene la revolución. Se mantuvo. En ese momento obviamente no lo sabían, pero se estaba manteniendo. Bueno, como que no tenés excusa, ¿sí? Sí. Puede ser que no quieras, que esa es otra cuestión, ¿no? Si, bueno, yo no quiero seguir lo que dice Estados Unidos, quiero seguir el modelo norteamericano, es una cosa, pero ya hay como un caso probado de que una isla cerca de los Estados Unidos, con pocos recursos, estaba estableciendo un modelo alternativo al norteamericano, un modelo social, un modelo económico, ¿sí? Eh, y de que la vía armada era un camino posible y real para llegar al poder. Sobre todo en un contexto de dictadura previa como era el de Fulgencio Batista. ¿Sí? Esto, fíjense que va a influenciar mucho en Latinoamérica. Por eso lo digo, porque después vamos a llegar a Argentina. Finalmente les digo que ahí tienen 4 preguntas para hacer, eso se buscan del texto de Romero. ¿Sí? Bien, bueno, corto acá porque ya me tengo que ir. Les mando un saludo, espero que se encuentren bien y bueno, estamos en contacto.